Estos son los ingredientes con los que vamos a hacer el arroz costra. Longaniza blanca y roja, blanquet, que es butifarra blanca, y butifarra negra, huevos y arroz, el caldo de pollo, en este caso porque también se puede hacer con conejo. Y como lo hemos hecho con pollo, aquí lo tenemos que ha sido cocinado en el caldo y lo incorporaremos también en el arroz. Y ahora vemos cómo va todo esto. Os lo voy a explicar para que lo hagáis muy fácil. Para hacer el arroz costra vamos a preparar el caldo con el propio pollo que lleva el arroz. Sofreímos el pollo hasta que quede tostada la carne exterior. Al principio sal y luego pimienta. Apio, cebolla, nabo, puerro y zanahoria. Es importante cortarlo en trozos grandes. Salsa de tomate. En la descripción del vídeo tenéis mi salsa de tomate. Y si no, una que os guste. Un vaso de vino blanco espumoso y afrutado. Es el que yo pongo. Y lo dejamos reducir 10 minutos. Luego añadimos el agua. Para un arroz de 4 o 5 pondremos unos 2 litros. Azafrán, hojilla de romero y sal. Cubrimos y a fuego medio pobre lo mantenemos 40 minutos. No necesita ni desespumar. Con una espátula retiramos el pollo y la verdura. Aquí la importancia de haberlo cortado en trozos grandes. Luego separamos el pollo de la verdura y ya tenemos un caldo estupendo para hacer el arroz. Y al lado, el pollo. Visto el caldo, vamos a comenzar a hacer el arroz costra. Antes explicaros que el arroz costra se puede hacer en cazuela de barro o de metal. Con las dos sale estupendo. Venga, comenzamos y veréis qué fácil. Hemos echado la salchicha blanca y la salchicha roja, unas vueltas y le hemos puesto salsa de tomate. Luego se añade el pollo, el que hemos hecho con el caldo. La carne del pollo al estar hervida ya está tierna. Y esto es muy recomendable en cualquier arroz al horno. Y veis qué fácil que es. Ya tenemos preparada la carne y un sofrito. Arroz bomba, 80 gramos por persona. Y lo sofreímos durante 1 minuto. Y toca echar el caldo que hemos hecho con el pollo. Y ahora llega la pregunta. Artur, ¿cuánto he hecho de caldo? Pues para el arroz costra es muy fácil. 1/4 de litro por persona. Y se echa caliente. El fuego a media temperatura, un poco alto. Sobre 9, 7. Y lo dejamos hervir de 12 a 15 minutos. Cuando veamos que el arroz sobresale sobre el caldo, es el momento de cortar el fuego. Pero mientras servía, vamos a preparar 8 huevos. Están batidos con sal, ajo y perejil y ralladura de limón. Tenéis todos los ingredientes al final del vídeo. Y los huevos no se han de batir demasiado, si no, no suben. Sin entretenerse, porque el arroz se continúa haciendo con su propio calor en el caldero, presentamos el embutido, la butifarra negra y el blanquet.
Ya estáis viendo que sencillo. Carne, tomate, arroz, hervir, presentar el embutido y echar el huevo. Lo llevamos al horno, 250 grados, y lo mantenemos entre 10-15 minutos, hasta que cuaje el huevo. El arroz costra es estupendo, genuino, de Elche y de Orihuela, porque ambos dicen el arroz costra es suyo. Las preguntas que tengáis me lo escribís en los comentarios y yo os respondo. Y más recetas en Che, paella y arroz en la descripción del vídeo.